Bienvenidos a nuestro podcast Duocast, donde vamos a estar analizando la post del Gran Circuito y Gran Premio de Bélgica el pasado domingo. Un circuito bastante interesante, con muchas cosas bastante interesantes que vamos a analizar. Y conmigo, como siempre, mi compañera, la historiadora de Fórmula 1, más renombrada según ella y según todos aquí en Santo Domingo, yo en la F1, Sandra Cosme. Wow, mi dúo, pero te vino hoy fuerte. Bueno, introducciones, ¿cómo se debe? A la altura. A la altura, ¿verdad? Sí, ¿cómo te fue la carrera? Dime. No, ¿cómo te fue? ¿Cómo te la encontraste la carrera? ¿Te la encontraste por lo menos la carrera? La encontré en la carrera, en el canal. La Bueno. vi. No sé qué más Óyeme. decirte. No. Vamos a comenzar justo por ahí. Wow. Porque aquí en la previa habíamos dicho que no sé, creo que esta fue la única previa. Vamos a comenzar ya de una vez. Creo que esta fue de las muy pocas, por no decir la única previa, donde se dijo que iba a llover, pero que estaban bajando los chances y que no esperábamos lluvias ni para el viernes ni para el domingo, quizás para el sábado. No estuvimos tan lejos, Sandra. ¿Por qué? Porque el viernes no llovió, el sábado no llovió y el domingo creo que podemos decir Que no llovió. que no llovió. Claro. Y vamos a comenzar por ahí. ¿Por qué comenzamos por ahí? Por el clima. Bueno, hay un temita ahí de los que le gustan a Sandra, FIA related, que, bueno, la carrera, yo te diría que para mí fue en mayoría de seco la carrera. Entonces tuvimos que esperar 1 hora y 20 minutos. Y creo que por ahí aplica, hay una leve confusión. Mucha gente preguntando, entre los grupos, preguntándonos. Pero ¿qué es lo que pasa con el límite de tiempo de la carrera? Que van 1 hora y 20. Entonces, ahí es que usted dura. No, lo que pasa es que la carrera, respondiendo a esa pregunta, es que la carrera no empezó inicialmente, o sea, no empezó a la hora de vida, a la hora que mandaba. Y hubo un Formation Lab. El Formation Lab no es parte de la carrera, es Formation Lab. Entonces la carrera no inició. Inmediatamente sale el Formation Lab, se determina que no está para correr, entonces la carrera empieza en bandera. Perdón, la FIA coloca bandera roja, pero no bandera roja habiendo empezado el Gran Premio. O sea, por eso el Gran Premio de Spa podía desempeñarse luego de que sí el safety car sale, dan las 4 vueltas. Luego de ahí sí podíamos correr las 3 horas, que era el tiempo reglamentario. Pero antes de eso, 1 hora y 20 antes, simplemente fue retraso de carrera y no inicio de carrera. O sea que ahí no aplicó No aplicaba. la típica situación de que, no, espérate, que la carrera o son tantas vueltas o es tanto tiempo. Porque por lo No que tú, aplicaba. exacto, porque lo que tú dices, la carrera no Ah, empezó, sí. sino que se retrasó. Entonces, ese temita ahí que estuvo bueno para analizarse porque muchos Claro. pensaron que, no, pero espérate, porque ya van 1 hora y 20 minutos, le queda todavía el tiempo reglamentario, que serían un gran premio, tiene que durar tanto tiempo. Ahí no aplicó eso, como No. bien explica Sandra, No. porque justamente nunca la carrera comenzó. Exacto. Fue bajo reglamento. Estuvo bien. Y entonces, ahí vamos a comenzar de una vez con Candela. Entonces ahí vamos al segundo punto. O bueno, un punto relacionado. Porque mucho hablamos. Vimos en el sprint, que fue de seco, gente que fue con poca carga aerodinámica, o sea, basado en el resultado de la Ujú. clasificación de la sprint. Vamos a nombrarlo de una vez. Verstappen, que dice, espérate, yo clasifico segundo y tengo a un McLaren delante. Claro. Diría Verstappen, mi único chance contra este McLaren es yo ir un poco más descargado. Descargado. Ujú. Cuando decimos descargado, señores, es con menos carga aerodinámica y intentar atacar y luego mantener. Vemos la sprint. Verstappen sale segundo. Le arrebata la primera posición a Norris. A A Piastri. Piastri, perdón. Gracias. Y para mí luego la pudimos haber apagado la carrera.
Sí, porque precisamente eso es lo que está pasando, por ejemplo, con los sprints. Que no, todavía no le encuentro el sentido a los sprints, más que más ¿Qué? dinero para la FIA como tal. Porque yo lo que veo que el promotor del Gran Premio paga por los sprints, pero no tenemos espectáculo per se en ellos. Entonces, esta carrera no fue diferente. Era Spa, teníamos la espinita de que, bueno, pero tal vez 15 vueltas podía degradar. Sí, podía degradar, pero nadie se iba a arriesgar. Nadie se iba a arriesgar a la entrada, o sea, nada iba a pasar. El sprint fueron las tres primeras vueltas, que fue el rebase de Verstappen a Piastri, luego el rebase de Lando a Leclerc, y después de ahí entonces no hubo más nada que hacer. O sea, ni siquiera en la media parrilla, ni en la parte de atrás, o sea, no vimos absolutamente nada. Y también dijimos en la previa aquí, que tener el mejor monoplaza no era garantía de ganar carrera en Spa. Eso también lo mencionamos y lo vimos claramente porque cuando salimos, cuando agarramos la línea de salida y vamos a subir después que pasamos Les Source, que nos vamos camino a Eau Rouge y a Radillion, entonces si el carro sale bien pegado a ti, ya tú tienes la recta de Kemmel y es fácil, 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 que cuando tú llegues a la quinta curva ya tú hayas perdido la posición inicial y eso entonces lo vimos dos veces este fin de semana. La pierde Piastri con Verstappen y luego la pierde Piastri con, digo, Norris. la pierde Norris con Piastri. Sí, totalmente. Y muy interesante porque entonces ahí vamos al punto que quiero llegar. O sea, Verstappen va con un carro más descargado el sábado Ujú. y, o sea, en la recta de Kemmel, ridículo. O sea, ni con DRS a Verstappen lo podían amenazar. Ajá. Claro, claro. Fue un pilotaje del nivel de Verstappen porque no puso un pie mal. Porque en el resto de los sectores, o sea, el sector 2 y 3, Norris sí realmente se pegaba lo suficiente, pero Verstappen lo supo administrar muy bien. Piastri se pegaba lo suficiente. Piastri se pegaba lo Tiene a suficiente. Nori ahí en la cabeza. Sí, tú Todo sabes que bien. lo di para ganar, pero no ganó. Salvo que un pequeño error que ya faltando 2 o 3 vueltas para el sprint, Verstappen hace en la frenada de la parada del autobús, que lo compromete un poco. Piastri ya se le pega un poquito más, pero la diferencia entre las cargas era tanta que ni así llegó Piastri a la recta Claro. de Kemmel. Pero entonces, ¿qué hace Verstappen? Y muchos pilotos también. Hamilton fue uno de ellos. Creo que ambos Aston Martin también. Carlos Sainz Carlos Sainz, sí. también. ¿Qué hacen ellos? Dicen, bueno, mañana va a llover. Justamente lo que habíamos dicho. Circuito de curvas de muy alta velocidad. Mañana va a llover. Yo voy a poner un poquito más de carga contando con la lluvia de mañana, con el forecast de mañana a la hora que va a comenzar la carrera. Claro. A la hora que Cabe, se va a correr, cabe aclararlo. cabe aclararlo porque eso es importante. Ujú. Coloco un poquito más de carga y así puedo lidiar ahí en las curvas rápidas, tener mayor confianza y luego quizás atacar, etcétera. El campeón lo hace, o sea, Verstappen. O sea, estamos hablando, estoy mencionando gente que de lluvia sabe. Ujú. O sea, Alonso, Hamilton, Verstappen, Carlos Sainz. Carlos Sainz. O sea, Son pilotos que saben leer carrera, que son pilotos que no, saben y que la los lluvia, comportamientos, y que claro. la lluvia son siempre los highlights. Ujú. ¿Y por qué digo esto? Porque entonces llega el domingo, ellos van con su estrategia. Dicho sea de paso, Verstappen que hace lo opuesto que hace en Silverstone. Ajá, Que el Silverstone él quita carga y la pagó caro. claro. 2 o 3 errores en Silverstone que lo comprometieron. Viene aquí con un approach diferente, pero entonces no contaban con la astucia De la FIA, ¿verdad? de la FIA y bueno, del circuito de Spa. Se retrasa la carrera y ya cuando todavía sacan el safety car, Verstappen es uno de los que por el micrófono dice, óyeme, pero ¿qué es lo que estamos haciendo dando vueltas? La vamos a secar. Ajá, Es correr en seco que quieren. O claro. sea, es correr en seco que quieren. Y bueno, eventualmente ya cuando se hace el rolling start el domingo, que según Hamilton tampoco entendió por qué hacer ese rolling start.
ahí hay un temita porque yo creo que el rolling start pasa porque hay pilotos que están diciendo que su línea de salida todavía está mojada y la línea de salida del contrario está seco. Uno de ellos, Lando Norris, como Lando Norris partía desde la pole, salía del lado que estaba más húmedo, Vamos, perdón. ¿verdad? Sí. Entonces, para él poder salir y no irse patinando, como le pasó, entonces, ¿qué pasó al final? Bueno, pues entonces un rolling start. Muy interesante porque sí es cierto que Norris, hasta ese momento yo mismo no entendía el mensaje de Norris. Yo, ¿qué hace Norris hablando de que, no, mira, la pista no está uniformemente seca? Y yo, Ujú, eso es obvio. Ustedes están haciendo la línea de carrera, entonces claro. no la van a secar uniformemente. Ujú, Tú sabes. Pero era justamente a eso que se claro. estaba refiriendo. Claro. Es Claro. que le afectaba a él, le afectaba Correcto. su línea de salida. La iba a perder, o sea, la perdió, pero como Claro. quiera, pero vamos a llegar allá, pero la iba a Era perder. mandatorio Era, era, perderla. era Era man- mandatorio perderla. Claro, él pudo haberla cuidado un poco más porque la perdió siendo rolling start. Él la perdió por el error que cometió, claro. que cuando tú digas lo vamos a explicar. Sí, no, vamos para allá, vamos para allá. Mira, el asunto es que entonces bueno, estos pilotos lucen ahí en una especie de payasos el domingo porque van con su cocote hecho, en buen dominicano, van con un poquito más de carga, pero entonces se retrasa la carrera. Y entonces ya cuando la carrera se lanza era casi en condiciones mixtas. O sea, tuvimos una carrera más de seco Que exacto. que mojado. Entonces ahí no compensa el cambio que hacen. Claro. Y entonces pilotos como Charles Leclerc se benefician de eso, que fue totalmente descargado. Y Verstappen vimos el resultado. Ni siquiera con DRS se le pegaba. Era como, ni con DRS ni succión, nada le hacía a Verstappen. Inclusive, decía Verstappen o dijo Verstappen que Leclerc era más rápido que él. Sí. Verstappen Pero se le pega porque Leclerc hace un error en cierto momento y Verstappen luego aparece y le recorta un segundo y pico por el error. Y aún, o sea, ni así pudo él con el claro. Ferrari de Charles Leclerc. Sí, claro, fue como una historia repetida en todos los pilotos que iban uno adelante y otro atrás, o sea, casi nadie pudo haber adelantado. A la única persona que nos vimos entreteniendo la carrera entera fue a Lewis Hamilton, porque Hamilton fue el único que pudo. ¿Por qué? Porque fue un poco más inteligente que eso, paró antes, leyó bien la carrera y todo ese número de estrategias. Pero sí quiero decir algo, que las estrategias, la puesta a punto del monoplaza, todo esto es parte de la carrera y los riesgos que tú tomas son parte de la carrera. Pero cuando tú tienes una FIA que no te permite desarrollarlo, entonces empiezan a tener los errores y al final de todo beneficia siempre al equipo que siempre va adelante, al equipo que sí se está perfilando para campeón, al equipo que no importa lo que pase, siempre va a tener todo para poder ganar la carrera. Y en este caso McLaren iba a ser un 1-2, no importa lo que pasara en la carrera. Cuando Medrano habla de cargas, él bien explicaba que el vehículo descargado te da más velocidad, pero el vehículo cuando tú lo traes más cargado, entonces te da más agarre, te da más eh, pasadera a las curvas y tú vas a tener un carro como más estable. Entonces, por eso traemos carga cuando hay lluvia. Esa parte para que le entiendan ahí al que no conocía esa parte. O sea, como que dejarlo eso claro. Sí. Entonces yo te pregunto, me tengo que preguntarte. ¿Tú eres team Tornelo? Que, en un paréntesis, Tornelo ha sido muy vocal este fin de semana sobre no dejar correr a los pilotos en lluvia. Ok. Inclusive después de la carrera, luego que él lo dice en la narración, después de la carrera él sube el corte como la legendaria batalla entre Massa en el Ferrari y Robert Kubica en aquellas condiciones de súper mojado, donde se Ujú, sacaban de la pista y todo eso, diciendo, antes se corría, ujú. ahora no lo dejamos correr. ¿Tú eres team Tornelo o tú eres team más, tuvo bien hecho lo que la FIA hizo en el sentido de eh, o sea, retrasar un poquito la carrera por la seguridad? ¿Cómo está tu Mira, de los posición ahí? errores se aprende, Ahí, ¿verdad? sí, claro. Si empezamos por ahí, de los errores se aprende. Pero tenemos una FIA que me permitió en el 2021 hacer una clasificación en mojado, en extremadamente mojado, nada que ver con lo que estaba pasando en Spa, ni siquiera antes de iniciar la carrera.
O sea, antes de las 9 de la mañana, hora dominicana, se estaba cayendo el cielo en Spa, pero no era ni en sombra lo que pasó en el 2021. Y vimos a un Russell en uno full wet matándose para llegar, para clasificar. Entonces, esa es la misma FIA, con diferentes elementos que me lo están rigiendo, que me está diciendo que yo no puedo correr hoy cuando el safety car está manejando. Ah, sí, Sandra, pero estamos en efecto suelo y tenemos más spray ahora en los neumáticos. ¿Para qué existe el neumático de full wet? ¿Para qué? Pónganlo, la carrera se retrasa y que todo el mundo haga su estrategia en seco. O sea, ¿por qué lo haces? Ah, vamos a trabajar la seguridad porque es para que haces spa todavía en el calendario, si es tan peligroso. Ay, Dios Entonces, mío. no, impopular la opinión, pero no me importa. Porque ¿dónde está el tema? O sea, la Fórmula 1 ya no es lo que era. ¿Y hasta dónde lo vamos a ver? Ah, vamos a sacrificar la seguridad de los pilotos para que corran. Como vi un corte por ahí. Ah, sí, pero que murió un piloto, que yo qué, se han muerto 49 pilotos en Spa y se sigue corriendo. Se corre el 50 en el Spa y se sigue corriendo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es la pista o es la Fórmula 1? El problema es Pirelli, que no está haciendo un neumático adecuado. Entonces, ¿hacia dónde vamos a llevar la Fórmula 1? Cuando había menos seguridad, antes de llegar a Cena, ¿qué pasaba? Se corría. Sí. Y entonces, Y Entonces, ¿cuál es mi team? Mi team es que la Fórmula 1 haga lo que tiene que hacer, que la FIA haga lo que tenga que hacer. ¿Pero cómo? Si no me resulta el circuito, sácalo, pero que se corra en lluvia. Si no te resulta en la full wet, trabaja en base a otra cosa. Pero haz algo. O elimina las carreras en lluvia, va a llover, elimina ese gran premio. Ah, ¿te afecta esto? Bueno, ve a ver lo que tú haces entonces, búscale una forma, búscale un bajadero, los pilotos quieren correr, te lo están diciendo. Claro, todo el mundo está asustado con Spa. ¿Por qué? Porque murió un piloto. ¿Pero qué tú vas a hacer? ¿Vas a mantener el circuito? Ponle surcos a la pista para que se drene mejor. que dicho sea de paso, eh, para aportar ahí, o sea, los pilotos que han muerto recientemente no han sido de Fórmula 1. No, claro. Tenemos Porque esa es la categoría reina, es la más segura. tenemos la más segura y la más experiente. O sea, Claro. tenemos a Antoine Hubert, accidente de F2, que en paz descanse. Un A accidente Dilano. feísimo, el de Dilano también. Tenemos a Juan Manuel Correa, Ujú. que no murió, pero sí, o sea, fue garrafal el accidente que tuvo. Y ya lo tenemos nuevamente en F2, pero le costó más de un año la Claro, recuperación volver. en la pierna, volver. O sea, estamos en ese punto. Lo que quiero decir y resaltar es que estamos tomando experiencias de categorías inferiores para aplicarlas en la Fórmula 1. Y no es que esté mal, pero nada más pone ese cotejito ahí. Claro, la F2 corrió. Y es más insegura. Entonces, qué hipocresía. Qué vaina. Mira, Tú y me yo, lo buscaste. Yo estaba en paz. no, ahora se te va a poner rusa la ruleta, porque yo vi un corte de tu querido Carlos Sainz. Él hizo una entrevista ahora en el parón y justamente él estaba explicando eso. Y él decía, hola, pues tío, lo que pasa no es que los pilotos no queremos correr, es que cuando tienes un spray, como dicen los españoles, un spray con estos carros, estos difusores, esta área de efecto suelo, no podemos ver, dice Carlos Sainz, a 10 metros la luz ni siquiera parpadeando del carro. Entonces, como piloto, levantamos la mano y decimos, no podemos correr porque se lo estamos dejando al azar, decía él. Se lo estamos dejando al azar. O sea, cuando tú estás manejando, tú tienes un spray, una cortina de spray tan intensa que tú no ves el carro de frente. Entonces dice Sainz que tú se lo dejas al azar y que ahí entonces ya es difícil correr, que ellos prefieren no correr porque se lo dejan al azar. Y dice Sainz justamente que fue un choque como el de Juan Manuel Correa, que de los peores choques es cuando tú vienes a 300 por hora y te llevas puesto a un monoplaza doblado que se ha entrompado en la pista. Y entonces le da medio a medio, esos son los más fatales. ¿Qué fue lo que pasó con Juan Manuel Correa? Claro. Que se sale y luego viene otro, no recuerdo ahora mismo quién, y le da medio a medio a Correa, le destruye todo el sidepod y literalmente Juan Manuel queda, se ve, recuerdo ese choque, queda expuesto en la pista, digámoslo así. ¿Qué tú le dirías a tu querido amor
al hombre de tus sueños, Carlos Sainz, entonces? Porque a Sainz tú no le hablas así, tú no le hablarías así. Qué frequito. No, es que mi problema no es con los pilotos tienen que cuidarse. Si ellos dicen que no está para correr, porque no corre, ese lente regulador que está mal. Excelente regulador, porque ellos tienen que buscarle un bajadero a esto. Se ha corrido toda la vida en lluvia. No funcionan los full wet, pero ustedes no lo saben desde Spa 2025. Ustedes lo saben desde cuándo. En el 22 no frenaron una carrera que nada más duró 3 vueltas porque los full wet no funcionaron. Entonces, ¿a dónde están esos años? Van 3 años de esa carrera. Entonces, ¿qué ustedes aprendieron? No funciona. Entonces, hablen con Pirelli, que trabaje lo que tenga que trabajar para que arregle los neumáticos full wet o definitivamente que no se corre lluvia. Porque ustedes están afectando a los equipos. El que hace su esfuerzo, los están afectando. Sí, y quisiera decirte, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que vi los full wet, si te soy honesto. Sí, no lo recuerdo. Y no es cosa de Spa, porque todavía con Spa yo pudiera entenderlo. Porque, bueno, murieron 49 pilotos. Y realmente la situación de la recta de Kemmel con estos carros es complicada. O sea, la cortina de spray que se hace ahí, lo podemos entender. Lo podemos entender. Sí, yo soy de los que creo, o sea, que el retraso estuvo justificado. Los pilotos lo pidieron. Inclusive Norris decía, óyeme, yo estoy atrás del safety y yo no estoy viendo bien. Ajá. Yo no me puedo imaginar lo que vienen ahí atrás. Perfecto. Sí, también entiendo que exageraron un poco con las vueltas detrás del safety car cuando la carrera ya comenzó. Sí, ahí estoy de acuerdo con Verstappen, con Hamilton. La vamos a secar la pista, O sea, pues yo sé esto y fácilmente monto slick. Claro, tú sabes. Claro. Entonces, pero si lo sacamos de Spa, la situación realmente está un poquito complicada cuando se trata de lluvia. O sea, tengo mucho que no hago los full wet. De verdad, o sea, yo entiendo que a este punto nadie tiene que llevar los full wet. Nadie tiene que estar llevando los full wet. ¿Y para qué? Verstappen hizo un comentario que yo vi, me encontré por casualidad en las redes, pero no de este año, sino de años anteriores. De que si cuando tú piensas en la vida en algo useless, full wets. Totalmente. Entonces, Hay que decirlo, o sea, tiene mucho que no se corre en full wet. Y no porque quizás no hagan el trabajo. Los full wet tienen su química y su ciencia detrás y absorben más litros por metro cúbico de agua, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no estamos corriendo en las condiciones de full wet. Las condiciones de full wets las estamos evitando. Y ahí es que va el punto de Sandra en estos días. Entonces, bueno, vamos a movernos de ahí y vamos a pasar entonces a la largada de la carrera. Rolling Start, como mencionábamos. Y tú mencionabas ahí a Lando Norris, que pierde la posición en la primera vuelta, o la vuelta 4, pero la primera vuelta de carrera, de manera temprana contra Oscar Piastri. Tu Lando Norris, Sandra. Qué vaina, Qué vaina. Igual que como explicaba, bueno, pues Lando comete un error en la source, se va ancho, me parece que pierde tracción y entonces eso provoca que Oscar se le pegue mucho, pero también aparte de eso, entonces aparece el clipping. Para que entiendan, el clipping te hace perder velocidad punta, te hace perder el acerca, o sea, desarrollar más velocidad. Y uno de los factores es no poder gestionar correctamente el RS, o sea, el recovery de la energía. Entonces, eso mezclado con el error, entonces provocó que Lando no pudiera desarrollar una velocidad más alta. Piastri se le pegaba, entonces llegó bien pegadito ahí a Rouge y ya venía recta, entonces al final lo que hizo fue magistral Piastri, ¿verdad? Sí. Vamos a decirlo ahí. Hizo un valiente adelantamiento porque estamos en Spa. Entonces... Sí, yo te diría que para mí, viéndolo, obviamente, claro, viéndolo en hindsight, como uno dice, uno haría cosas diferentes. A mí no me gustó cómo Norris largó, o sea, antes del error. El punto donde Norris aceleró, a mí no me agradó. Ok. ¿Por qué a mí no me agradó? Porque antes de llegar a la parada del autobús, tú aceleras
Pero entonces, en la misma frenada de la parada del autobús, tú permites que el segundo colocado pueda tener una mejor trazada y pueda salir más cerca, que de hecho fue lo que apareció. Claro. Fue lo que sucedió. Ujú. Entonces, Medrano, pero ¿y entonces qué tú hubiese hecho? Bueno, quizás yo hago mi línea desde la salida de la Chiquén de la parada del autobús. Pero Medrano, ¿y por qué? Bueno, lo primero es que Piastri no puede ponérseme al lado y bloquearme mi línea porque está Está prohibido por prohibido por regulaciones, reglamento, claro. por regulaciones ¿verdad? De conducción. Lo segundo es que ahí yo puedo hacer una salida en una línea más ancha, que si Piastri quiere, va a tener que caerme atrás, o sea, hacer mi misma línea. Pero ya cuando yo la haga, al ser la curva tan cerrada, ya yo tengo cierto gap contra Piastri. Lo que pasa con eso es que cuando no, o sea, Norris perdió o sea, perdió la oportunidad de aprovechar la chicane de la parada del autobús para tener una mejor salida, porque él aceleró el largo desde antes de la Ujú. parada del autobús. Claro. Y entonces ya Piastri está preparado, intenta hacer entonces una mejor chicane que Norris. Y si tú lo observas cuando salen de la chicane y ya van a pasar por la línea de meta, ya Piastri está ahí. Sí, está De pegado. hecho, ya le enseña el carro por dentro. Ujú. Para rematar, que ya no, ya para mí ahí Norris está comprometido, Ujú. porque no relargó bien. Para rematar, entonces, tiene la ligera distracción saliendo del de la curva 1. Y ya Piastri lo tiene a Ujú. tiro de G. Claro. Hace O'Rush mejor que él también. Dice Sí, Piastri claro. que poco levantó en O'Rush. Y ya antes de entrar a la recta de Kemmel, Claro. ya estaba rebasado. O sea que Norris para mí hizo una secuencia de errores que comenzó desde la relargada realmente. Sí, porque lo que pasa con esto es lo siguiente, es que, por ejemplo, tú tienes un piloto que se preparó porque perdió la posición el día anterior. También. Entonces ya él tuvo ese aprendizaje, ya lo vivió, ya sufrió el malestar, ¿tú entiendes? Entonces Sí. ya él dijo, bueno, mi oportunidad, según lo que viene el sprint, mi oportunidad es hacerlo en la primera vuelta. Si no le paso en la primera vuelta, me voy a complicar más adelante. Entonces Piastri se lo estudió, dicho por sus Sí, palabras, claro. no me lo estoy inventando yo. Sí. Entonces, eso es un tema más de preparación. Totalmente. Desarrollo de carrera, Sí. también vimos lo mismo. A mí me parece, yo escuché mucha gente diciendo que otra vez que era el British Protection, que entraron a Norris por por el tema de neumático, que a Wow. Norris le pusieron neumático duro para el final de la carrera y a Piastri lo estaban de cierto modo obligando a una segunda parada. Eh, a mí me parece con eso que no. Y de hecho, Norris lo confirmó porque él dijo que él decidió el Sí. día anterior. Eso fue una estrategia que él y su ingeniero, Will Joseph, hicieron el día anterior. Él dijo, yo quiero que me monten duro y irme a una sola parada. Completamente lograble, lo dijimos aquí también Sí. en la previa, completamente lograble para Spa. ¿Qué te hacía? Te ponía un ritmo más lento, pero a la larga posiblemente como estaba desarrollándose la carrera, bueno, pues iba a ser la estrategia ganadora o era la estrategia ganadora. Lo que pasa es que la estrategia ganadora fue la perdedora en manos de Lando Norris, pero la estrategia que no funcionaba era la ganadora en manos de Piastri. Y aparte de eso que también el mismo Piastri lo dice también. Piastri dice, sí, o sea, hablamos de lo duro, realmente, o sea, que yo sabía que era una posibilidad también. Y todo como que se quedó, vamos a estudiarlo en el momento. O sea, Ujú. que no fue que a Piastri Lo beneficia, no se lo ajá, mencionaron y de que beneficiaron a Norris. No creo que sea por ahí no, realmente el asunto. Inclusive, decía yo el sábado que Piastri no estaba tan triste de salir segundo, porque es que aquí el porcentaje de Spa, perder, exactamente, es Spa, el ujú, porcentaje de perder la pole ajá, saliendo segundo, o sea, aquí yo creo que es mejor de salir de segundo, segundo, de claro, segundo, o sea, lo ujú, hemos visto históricamente, Sebastián Vettel se comió a Lewis Hamilton en el 2018, si no me equivoco, casi se lo come en el 17, lo único que Mercedes tuvo, ¿verdad? Mayor power. Y eso ha pasado casi siempre. O sea, el que claro, sale segundo no sale bravo. No no, sale para nada bravo. Entonces, sobre todo porque el primero sale por dentro y el segundo sale por fuera.
¿Y qué tiene eso que ver, Medrano? Oh, simple. Realmente la mejor línea para salir del source la tiene quien viene segundo, que larga por fuera. Ujú. Entonces, sí, el que larga por dentro protege el interior, es cierto, pero no tiene una mejor tangencia, una mejor salida. Entonces, por ahí anda también el asunto. Sí, Eh, claro. Y eso que al final de todo indicar que sí, Piastri gana la carrera con una excelente gestión, ¿verdad? sí, Porque al final de todo gestionó un neumático, pero no es lo mismo gestionar que atacar. Cuando tú tratas de atacar, porque tú tienes que, eh, vamos a ver, déjame ver cómo lo voy a explicar. Piastri gestiona sus neumáticos, iba en aire limpio, pero tenía que no cometer errores, tenía que cuidar sus neumáticos para poder llegar hasta el final con el neumático que le pusieron, ¿verdad? Pero a diferencia de Norris, Norris sí tenía que avanzar, sí tenía que darle duro. Entonces, ese tipo de velocidades son más propensas a tú cometer errores. Ojo, no defiendo a Norris. Norris perdió la carrera. Norris perdió su carrera, porque al final de todo tenía la estrategia ganadora. Lo que pasa es que él se equivocó un sinnúmero de ocasiones, pero Norris perdió su carrera. Al final de todo, simplemente quiero dejar eso establecido porque mucha gente no entiende. Ah, sí, porque lo que pasa es que Piastri es maduro, sí, pero la gestión de Piastri era más fácil que la de Norris. Claro, un piloto tal vez como Hamilton, como Alonso, como Verstappen, te hubiese llegado y le pasa a Piastri. Pero Norris se equivocó mucho. Y eso lo sabemos, que él cuando está solo, está en aire limpio. También lo vimos en Singapur del año pasado, que él mismo se iba a estrellar solo. Hemos visto este comportamiento como que ya constante en Norris, pero dejarlo establecido ahí. sí, no, y aparte de eso también, algo, o sea, aunque usted vio en la carrera, una cosa que a muchos se nos olvidó, la bandita blanca versus la bandita amarilla. Esa era la C1 y la amarilla la C3. Claro. Recuerden que no se llevó C2 aquí. O sea, había una mayor diferencia entre ambos neumáticos. Ah, bueno, pero no sé, con mayor razón quizás debió Piastri perder eh, rendimiento, lo que sea. No necesariamente. Ese McLaren no No degrada. degrada. Ese McLaren trata esas gomas como ni usted trata a su esposa. Entonces, Ujú. eh, sí, también no estoy justificando a Norris, pero no teníamos una pista totalmente, bueno, ya al final sí, no di que totalmente seca, pero lo que quiero decir es que todavía hay un margen un poquito más elevado de cometer ciertos errores a niveles de frenada. O sea, Claro. hubo un error en empujón que Ujú. realmente no creo que haya tenido que ver con lo mojado que estaba. Él clipeó el piano interior y aquí dijimos en la previa que si usted le topa ese piano, Ujú. le tiran el carro Claro. para afuera. Justamente lo vio, lo vivió. Varios errores de frenada en la curva uno también, que hasta el ingeniero le decía, no intentes frenar tan tarde porque, o sea, la misma pista no está para que tú frenes tan tarde Ujú. todavía. Sí, porque si frena más tarde, entonces tiene mejor salida y etcétera. O sea, un pilotaje mucho más agresivo para intentar llegar a Piastri. Pero definitivamente se equivocó y cada error, o sea, y fueron errores que le costaron. Hubo un error ahí, ya el de la última vuelta, el de la penúltima vuelta, o faltando dos vueltas, que le costó 1.2 segundos. Claro, y no, y considerar también los errores que le cometió el equipo. Entran a Piastri, pero no estaban listos para Norris. Norris tuvo que dar una vuelta adicional. Entonces tú das una vuelta adicional en Inters cuando tú tienes pista seca y aparte en Spa, es un mundo. Son 7 kilómetros que tú tienes que atravesar. Y tú no tienes velocidad punta, tú no andas con medio, tú no andas con soft, tú no andas con duro, o sea, tú estás andando en inters, en una pista seca. Sí, Y aparte, cuando llega la parada es lenta, lenta bastante totalmente. lenta. Entonces Norris sale a 9 segundos de Piastri. Totalmente, totalmente. Sí, ya ahí realmente es aquel tema de que tuvimos, por ejemplo, en Silverstone 2024, justamente con Piastri. Fue al contrario en Silverstone 2024. Fue aquella carrera que Hamilton ganó, la Ujú, última victoria de Hamilton, etcétera, en la que a Piastri le toca quedarse fuera y cae de cuarto para ujú. muy para atrás, justamente porque la condición de pista ya estaba para seco y no haber parado en esa vuelta. Son cosas como que, como decíamos en aquel momento, pero en otro escenario, óyeme, ¿qué tan mal hubiese sido un double stack? Ajá. ¿Por qué no te preparas para un double stack? Ya no lo sabremos, obviamente, pero también en el calor del momento los equipos no consideran Ujú. eso. A Norris le dicen box to overtake, que eso es básicamente tú vas a boxes si el piloto delante, o sea,
El famoso do the opposite. Ujú. Box opposite to Piastri. O sea, si Piastri para, tú sigues. Si Piastri sigue, tú paras. Piastri obviamente paró. Ujú. Lo van a parar en el mejor momento, es el piloto líder. Claro. Y bueno, a Norris le toca tirarse esa vuelta ahí con las pistas en no las mejores condiciones. Así O mismo. sea que una serie de cosas ahí que se le dieron en contra, digamos así, a Lando Norris. Y bueno, ya vimos el resultado. Y ver también, Medrano, que no solo eso fue mal en Spa, no solo las decisiones de la FIA, no solo cómo se dio la carrera, que para mí fue una carrera extremadamente aburrida. Ver que ni siquiera teníamos las batallas que se estaban dando atrás, ni siquiera la pudimos ver. No pudimos ver cómo se desarrollaba la carrera Verstappen-Leclerc. Porque Verstappen-Leclerc, o sea, se dio bastante interesante porque Leclerc cometió varios errores que acercaban un poquito a Verstappen, pero en otras lo alejaban. Entonces no pudimos ver esos comportamientos. No pudimos ver comportamientos detrás tampoco. Solo veíamos los adelantamientos de Hamilton. Gracias a Dios que los vimos porque de verdad no había otra cosa que ver en la carrera. No entendimos cuál fue el error de Hadjar, que lo mandó hasta o que tenía el monoplaza de Hadjar, que lo mandó hasta ser doblado en la carrera, en Spa. Entonces, tú dices, bueno, casi doblado, pero tú dices, wow, ¿a dónde tuvo el camarógrafo? Se durmió también. O sea, porque tú no te diste cuenta. George Russell, ¿qué tú supiste de George Russell? No, en tierra de nadie. En tierra de nadie. El Bueno, fantasma. eso fue que le pasó a Albon en la vuelta 1 solamente. Ok, Ya. el Nunca más. fantasma, como lo habíamos dicho aquí, un piloto que no se siente. Solamente cuando tiene que aprovecharse, por ejemplo, del, del podio, Sí. ¿verdad? Entonces, vimos cosas muy interesantes detrás. Bortoleto, excelente actuación. Sí, Boleto coge un P8 nuevamente. Enhorabuena a lo que está haciendo Sauber, Sí, ¿verdad? realmente. Ha tenido una buena temporada. Sí, y Hamilton, que ya que lo mencionas, fin de semana garrafal. Pero estas son de las situaciones que a mí me gustan porque son de las situaciones que ponen a mucha gente en evidencia, yo digo. Porque el sábado, mucha gente acabando con Hamilton. Ujú, Y no es que no se acabe con Hamilton ni que no se pueda acabar con Hamilton. Sí, claro. hay que darle. Hay que darle. Ujú. Yo mismo le estaba dando. O sea que no es por ahí. Pero mucha gente se pone en evidencia, te lo quiero decir, porque exageran con los juicios que se hacen los sábados Claro, versus el Hamilton del domingo. O claro. sea, yo quería ver la gente que yo vi el sábado y que leí el sábado opinando de la situación. Lo mismo. Lo quería ver el domingo. Porque a todo esto, claro, el highlight de Ferrari, hablando de Ferrari, fue el rediseño de la suspensión Ujú. trasera. Pero el domingo me conozco que también hay frenos nuevos. Ujú. Porque Hamilton hace referencia a frenos nuevos. Entonces, el error del sábado, y digo error porque es un error, hay que decirlo, no va solamente ligado a una suspensión, es que se está lidiando con un carro que trajo muchos cambios diferentes. Y no lo estoy justificando. Pero son cositas que hay que mencionar también. El mismo Hamilton también, su actitud no me gustó. Se la critico. Vimos un Hamilton sumamente frustrado el sábado. Un Hamilton que en la quali del sprint fuera en Q1 y en la quali de la carrera fuera en Q1 también, bueno, por razones distintas, ambos errores. Ujú. Porque le borran, la vuelta por track limits. Entonces, eso es un error de él también. En Radillion Ujú. la cortó totalmente Radillion. No que haya ganado tanto con eso, pero la cortó. Claro, es un track limit. Pero el domingo entonces vemos un pilotaje y un pilotaje en la lluvia, óyeme, tipo vieja escuela. Ujú. Mostrando que aquí no solamente se rebasa al final de la recta de Kemmel, se rebasó en todos lados. Sí, claro. Hasta en Stavelot rebasó, le tiró un rebase a Gasly que bárbaro en la lluvia, buscando líneas que realmente sí me recordaron al viejo Lewis Hamilton. Y bueno, consigue una P7, ya no puede acercarse a Alex Albon cuando llega, pero recordemos que Hamilton fue de los que colocó carga, le sacó provecho
al principio de la carrera mientras estuvo mojado, pero Albon fue de los que no colocó carga. Entonces, por eso Hamilton también se le iba a dificultar. Era la misma situación Leclerc y Verstappen, pero con Albon y Hamilton. Claro, muchos créditos a Albon porque no puso un pie mal. Claro. No puso un pie mal. No lo puso el pie mal. Y no se dio ante la presión de tener a Hamilton detrás. Pero creo que enhorabuena porque veo que Ferrari no luce tan mal. Y lo digo más por Charles Leclerc y también por lo que mostró el domingo Lewis Hamilton. Claro, Charles Leclerc fue con el carro más descargado, pero no dejó de ser el mejor del resto. Sí, Verstappen también hace una vuelta errónea en su último intento de Q3 de la clasificación y lo pone a merced ahí, pierde la P3 o la P2 y queda P4. Pero no pudo hacerle más nada a Charles Leclerc. Y claro, aparte de lo que mencionamos de la carga, digamos, podemos decir que créditos a Ferrari. Red Bull también que trajo un paquetazo de upgrades, algo esperanzador, pero se equivocaron muy feo con Yuki. A Yuki creo que no lo No lo le pararon. dijeron tarde. Ujú. Y lo que mencionaba de Hadjar, sí, ese carro tenía problemas. Sí, claro. Lo que no sabemos todavía cuáles, ¿Cuál? pero sí, Hadjar dijo que tenía problemas y que estaba perdiendo posiciones como yo perdiendo pelo de la cabeza. O sea que, Así mismo, entonces lo desesperanzador de este gran premio, el mal sabor que nos dejé que nos vamos entonces para Hungría, no, para Budapest. ¿Y qué es Budapest? Es el karting de la Fórmula 1. Entonces, irnos a Budapest significa que tampoco vamos a tener mucha acción, porque la carrera puede ser muy mala o muy mala, o muy regular. totalmente. Entonces, ustedes entienden, como que para nosotros los fanáticos se nos va complicando, los escenarios se van complicando, entonces, no sé, y sigo pensando qué está buscando la FIA. Bueno, no quería dejar de mencionar a Kimi Antonelli. Sí, Antonelli que se quiebra en este fin de semana tras la clasificación. Lo vemos llorando y en tono lloroso en la entrevista dice que ha perdido la confianza en el carro. George Russell, ya pasando al tema Mercedes, también dice que lo que sea que hicieron en el carro desde no hace funciona. no es por ahí. Ujú. Tienen que revertir a la configuración anterior a Silverstone inclusive, porque lo último que han cambiado en el carro no es por ahí y lo hemos visto en pista. Sí, claro. Y sobre todo resaltar que, por ejemplo, Kimi Antonelli es un piloto que está en su primera temporada. Es un piloto que, como dice Hamilton, un piloto de 18 años, un piloto que está muy verde, que acaba de entrar, y es un piloto que tiene que gestionarse sus oportunidades, porque él tiene que demostrar esta temporada. Ah, sí, Sana, pero ha demostrado, es verdad que ha demostrado, pero también la poca el poco desarrollo que ha tenido el carro, o sea, en la vía positiva, ha provocado esta presión que se está poniendo el mismo Kimi Antonelli. Y tú mirar cómo tu equipo está mirando hacia afuera, por ejemplo, con los mismos chismes que se dieron con lo de Max Verstappen, que dicho sea de paso, Horner cree que fue George Russell que hizo el riegue del chisme. Eh, Te autopresiona más porque tú puedes perder tu asiento. Y eso era lo que se decía, que iba a ser una dupla Russell-Verstappen. Que hablando de Verstappen, tú te sabes la nueva de Verstappen. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Ya Verstappen no tiene cláusula. Ay, ay, ay. Ya la cláusula era hasta Spa. ¿Ya? O sea que La cláusula de salida. Eric Van Haren dice que Verstappen el 26 va a conducir en Red Red Bull. Bull. Porque la cláusula se elimina, al parecer, con la salida de Horner. Entonces, eso fue parte de la negociación. Perfecto, yo lo saco, pero tú te quedas. Bueno, Porque Red Bull no puede perder tampoco así. sí. Entonces, esto es lo que hemos visto. Bueno, por último, pero no menos importante, la gente de Haas, sí, vamos a hablar de Haas. El carro estaba bueno, dicen ambos pilotos, Ujú. pero Haas la cometió en la estrategia Sí, aparentemente. también.
Esteban Ocon muy vocal con su ingeniera. Él no entiende por qué lo pusieron en gomas slicks usadas, teniendo gomas slicks nuevas. Entonces lo mandaron para afuera con goma usada. Y ellos sí sienten que el carro tenía desempeño. Y yo le creo, yo creo que sí que el carro tenía cierto desempeño. Resaltar lo que dice de Bortoleto, un P8. Pero aparte de eso, Liam Lawson también, creo que P6. Mentira. P7, P9, creo que fue. exacto. P7 P9 fue Hamilton. Bortoleto. Exacto, creo que sí. P9 fue Bortoleto, P8 Liam Lawson. Ujú. Y Bortoleto, enhorabuena, que le pide un cambio, pide que le dé la posición para atacar a Lawson. No lo logra. Pero Hülkenberg se va quedando y luego para y luego ya queda fuera de contención. Y el mejor del resto ya con la P10, Gasly, se hace de la P10 Con ese Alpine. con ese Alpine. Y bueno, excelente. Entonces, nada, Hasta aquí. hasta aquí el análisis post carrera del Gran Premio de Bélgica. Si llegó hasta aquí, dele like, suscríbase y quédese para más contenido. Venimos por ahí con la premia de Hungría también esta semana. Se corre el domingo en Hungría, o sea que espere la previa. Y nada, hasta la próxima. Bye, bye. Esto es Duo Podcast. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda, dale like, comenta, suscríbete y compártelo. Mantén el orden.